¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen inicio de semana para todos. Estamos partiendo Agenda Económica. Son las 8 de la mañana en punto y damos inicio a nuestra revisión de cada mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora. Transmisión multiplataforma de CNN Chile a través de la pantalla, por supuesto, de CNN, de nuestro canal en YouTube, de nuestra aplicación también. Y recuerden que nos pueden escuchar también en nuestra transmisión en línea, en nuestro sitio web. Gracias por estar con nosotros para que juntos vayamos revisando los temas más importantes de esta jornada. Día lunes 21 de julio comienza con indicadores que revisamos a continuación y lo más destacado en materia local e internacional, los números con los que hay que partir la jornada. Comenzando a nivel local, primero resaltando la caída que tuvo el IPSA en la sesión del día viernes, el indicador bursátil más importante en la Bolsa de Comercio de Santiago, tuvo un retroceso de 0,32% en el mercado chileno y cerró de esa forma entonces la semana con una caída desde los 8.227 puntos a los 8.184. Así cerró entonces la semana anterior para el indicador bursátil local. Por otra parte, en contrapartida, el dólar iba al alza, tuvo una tendencia de un cierre de 964 pesos en la semana anterior y también cerró entonces en línea con lo que había ocurrido a comienzos de la semana anterior, mientras que la UF para hoy día tendrá un valor de 39.229 pesos. Recordemos que ha estado retrocediendo la unidad de fomento, que ha estado en el foco de la noticia por otras razones, a propósito del IPC negativo que tuvimos el mes anterior. Eso es lo que ha empujado entonces al retroceso a la unidad de fomento en estas jornadas. Nos vamos a los indicadores internacionales y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo afuera. Una semana que parte marcada fundamentalmente por la posibilidad de que la Unión Europea tome represalias en contra de Estados Unidos en el marco de esta renegociación arancelaria que ha impuesto Donald Trump. Eso está moviendo los mercados a esta hora de la mañana. En lo concreto hay retrocesos, aunque bien leves en algunas bolsas en Europa, en Asia más temprano, cierre negativo en Japón, en un contexto eleccionario en el país asiático, mientras que China tuvo un alza de 0,67%. ¿Qué ocurrió el viernes pasado en Estados Unidos? Retroceso casi ínfimo para la bolsa norteamericana. El Standard & Poor's en particular tuvo un retroceso de 0,01%. El cobre a esta hora está subiendo, $5.64 a la libra, y el petróleo sigue en torno a los $66, los indicadores internacionales que revisamos a esta hora de la mañana. Bien, nos vamos ahora a revisar la información de las portadas nacionales y los medios de referencia para comenzar esta jornada. Echemos un vistazo, nos sirve como resumen también para los temas que están marcando pauta el día de hoy. 8:03, comenzamos con la portada del diario El Mercurio para esta jornada a propósito de la salida de Javier Echeverri del Servicio de Impuestos Internos. Interesante nota que trae Economía y Negocios del Mercurio. El cuerpo B destaca a Carolina Saravia, la exigente reemplazante de Javier Echeverri, que asume en medio de las críticas al Servicio de Impuestos Internos. Un perfil bien completo respecto a quién es la nueva directora de Servicio de Impuestos Internos en este interinato tras la salida de Echeverri. Recordemos que el viernes por la noche el Ministerio de Hacienda comunicó que Javier Echeverri había sido destituido de su cargo por toda la controversia en la que había estado envuelto Echeverri después de que se supiera que pagó menos contribuciones de la que les correspondía por una propiedad que tenía la comuna de Paine. Bueno, ahora será Saravia quien tendrá que llevar adelante el proceso de conducción de la entidad del Servicio de Impuestos Internos, corregir problemas de información de cara al reavalúo de las propiedades del próximo año, dar continuidad también al proceso de control de la informalidad. Figuran entre sus principales desafíos, es lo que destaca el diario El Mercurio en esta edición y en el perfil que hace, como decíamos, de la nueva directora interina de Servicio de Impuestos Internos. Es ingeniera civil de la Universidad de Concepción, MBA, tiene una maestría de Hacienda Pública también, entre otras cosas, y lleva más de 20 años de carrera en el servicio. Echeverri cumplirá su último día hoy. Mañana formalmente se da cumplimiento a su salida del cargo. Nos vamos a revisar otra portada. Veamos dos otros temas también, por supuesto. 8 de la mañana con 5 minutos y echamos un vistazo a lo que trae Pulso en su portada del día de hoy para ver los titulares más destacados
en el suplemento del diario La Tercera. Por un lado, se destaca un asunto bien interesante sobre el envío de remesas desde Chile. ¿A dónde se van esos recursos? Principalmente a Colombia, destaca el diario Pulso, a propósito de lo que significa este envío de dinero, de dólares fundamentalmente, a otras economías. El factor venezolano es lo que destaca en todo caso en el análisis del envío de remesas, dice el diario Pulso. En todo 2024, de acuerdo a datos del Banco Central, la fuente aquí es bien importante, se totalizaron envíos por más de 2.015 millones de dólares al exterior. Personas de esos países que vienen a trabajar a Chile y que envían dinero entonces de vuelta a sus hogares, lidera Colombia en este ítem con 581 dólares, seguido por Perú con 384 millones de dólares. Eso es lo que destaca Diario Pulso en su portada como tema central. Otro titular y la fotografía de la mano derecha de Donald Trump, la cuenta a pagar en Chile y el mundo por la guerra arancelaria del presidente republicano. En un análisis que realizan distintos economistas, los expertos creen que el escenario de tensión se va a mantener en los próximos años y anticipan un mundo más cerrado al libre comercio. Lo destacan también en su edición de hoy, con los efectos que eso va a tener para distintas economías, incluyendo, por cierto, la economía nacional. Y otro de los titulares: exportaciones de salmones caen a junio, pero suben hacia Estados Unidos y Brasil. Lo destaca también el diario Pulso en su edición de hoy, a propósito de este reporte del Consejo de Salmón que apunta a que las exportaciones cerraron el primer semestre sumando ya 2 años a la baja, es lo que destaca también el diario Pulso en su edición de hoy. 8,7 los titulares que revisamos a esta hora. Y para cerrar este segmento nos vamos a ver qué es lo que trae el diario Financiero a esta hora de la mañana. Vamos a ver la portada de otro de los medios de circulación especializados. WOM negocia con el fisco un pago parcial de garantías por incumplir el 5G y terminar el despliegue de la red para el año 2026, es lo que destaca. Hay interés, dice, de ambas partes por llegar a un acuerdo. El 21 de julio es el plazo fatal. Para el gobierno es clave desarrollar la red y que haya un operador al menos, y que no haya, un operador menos en el sector, es lo que destaca el diario Financiero para su edición de hoy como titular principal. Y un poco más abajo aparecen también otras noticias del ámbito de negocio bien interesantes. Los planes de Tempo Bank, el primer neobanco que está a puertas de debutar en la industria chilena. Lo destaca también el diario Financiero. Súper interesante lo que está ocurriendo en el contexto del desarrollo de la industria fintech en nuestro país. Lo destaca también en su portada el DF. 8,8 los titulares a esta hora de la mañana. Bien, ya les contábamos el día viernes por la noche, al cierre de la jornada, a través de un comunicado del Ministerio de Hacienda informaba que Javier Echeverri dejaba su cargo como director al Servicio de Impuestos Internos. Era un desenlace esperado para una situación muy compleja para el director del servicio, luego que TVN publicara un reportaje donde se constataba que Echeverri no había pagado contribuciones por cerca de 9 años asociadas a una segunda vivienda en la comuna de Paine. La presión sobre el gobierno para que Echeverri dejara su cargo empezó a tomar cada vez más fuerza. Sin ir más lejos, la candidata oficialista Janet Jara también se pronunció en ese sentido. Lo mismo hicieron parlamentarios del Frente Amplio, sin contar, por cierto, algunas voces desde la oposición. En una de las semanas más difíciles del ingeniero que estaba al mando del servicio. Ayer el cuerpo de reportajes del Mercurio publicaba precisamente la caída de Javier Echeverri entre medio de esta controversia que lo afectaba personalmente, pero también de muchas críticas a la forma en la que estaba llevando adelante su trabajo el servicio. Críticas por el lado de las contribuciones, del crimen organizado, de los contribuyentes. El perfil es bien interesante porque muestra también cómo los abogados cuestionaban también el actuar del Servicio de Impuestos Internos a partir de la arremetida de fiscalización que lleva adelante bajo su mando el Servicio de Impuestos Internos. Así entonces terminaba esta historia para Echeverri. Vamos a escuchar algunas de las reacciones que hubo tras este escándalo que afectaba a Javier Echeverri, partiendo por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Lo que alcanzamos a revisar en los antecedentes que nos entregó el director pidió o entregó al menos otros 3 certificados de temas que tienen que ver con la recepción de obras, temas relacionados con obras hidráulicas, con el hecho de estar al lado de un lago, etc. El que haya estado realizando esos trámites
no quiere decir que por esa vía haya incurrido en alguna omisión en relación al tema tributario. Ahí estaba entonces la explicación que estaba dando el ministro de Hacienda, esto antes de que se confirmara la renuncia, la destitución de su cargo a partir del viernes. El viernes por la noche entonces es que se conoce esta información y que el presidente le ha pedido la salida al director de Servicio de Impuestos Internos. En el comunicado que tenía poco más de una página, se explica que el gobierno solicita la renuncia directamente a Javier Echeverri a este cargo y donde se destaca también que si bien se reconoce la vocación de servicio público de Javier Echeverri tras una destacada trayectoria tanto en el sector privado como en el sector público, se le ha solicitado la renuncia al cargo que ostentaba hasta ese momento. Como decíamos, ha habido voces distintas en todo caso en el Congreso y varios expertos también han planteado matices sobre la situación de Echeverri, no por la gravedad de la denuncia, sino más bien por lamentar su salida. Vamos a escuchar a Frank Sauerbaum, diputado de RN, también a Jorge Sáez, diputado del Frente Amplio, sus visiones antes de que se confirmara la salida de Echeverri del cargo. El director de Impuestos Internos entrega información falsa que ha desmentido la propia municipalidad para poder excusarse. Ahora dice que va a pagar los 9 años retroactivamente las contribuciones pendientes. Yo creo que lo que tiene que hacer es dejar su cargo rápidamente para no desprestigiar a una institución que es tremendamente potente e importante para entregarle certezas a los contribuyentes de que sus impuestos se están cobrando debidamente y se utilizan también de una manera correcta. Es muy importante que se esclarezcan las responsabilidades tanto administrativas como políticas que le correspondan al director del Servicio de Impuestos Internos, porque es fundamental garantizar la integridad y la confianza de los contribuyentes sobre el mismo servicio. En ese sentido me parece positivo que haya pagado la totalidad de la deuda, pero de todas formas tienen que esclarecerse las responsabilidades, se tiene que fortalecer la confianza de la ciudadanía en un servicio que es fundamental. Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:12. Este es el asunto que va a marcar definitivamente la agenda en materia económica a nivel global durante estos días. Hablamos de la posibilidad de que la Unión Europea anuncie algunas represalias en contra de los Estados Unidos a propósito de la guerra comercial abierta por Donald Trump. El tema que ha marcado los últimos meses en los mercados financieros y en el mundo económico podría cobrar nueva forma entonces y encauzarse de distinta manera también durante estos días, en la medida en que la Unión Europea prepara precisamente esta represalia en contra de los Estados Unidos. De acuerdo a Bloomberg, la Unión, el bloque europeo, ya ha entregado algunos detalles respecto a lo que significa este plan para poder entonces compensar la balanza después de los aranceles que deberían comenzar a regir el próximo 1 de agosto por parte de los Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump ha anunciado que a partir de esa fecha comenzaría entonces un alza de arancel de entre un 15 y un 20%, según ha dicho el Financial Times, para los productos de la Unión Europea, en un plazo que se va a cumplir a partir de esa fecha, el 1 de agosto. Se sigue negociando hasta ahora, pero de todas maneras la posibilidad de que la Unión Europea doble la apuesta y tome represalias y empezaría a generar un cuadro mucho más complejo para la economía a nivel global, debido a los efectos que puede tener directamente en el intercambio comercial entre ambas partes. Y eso es lo que estará en la mira durante estos días para los mercados. Ya hay algunos efectos bien concretos. Por ejemplo, Stellantis, que es una empresa, un conglomerado más bien, que reúne a marcas tan relevantes en el mercado europeo como Peugeot, Opel, Fiat, Lancia, entre otros, ya ha anunciado que solamente la amenaza de aranceles y la posibilidad de que esto vaya generando cambios en el mercado automotor ya le ha significado pérdidas por más de $300 millones en un balance todavía peor para el conglomerado automotor. Es una señal bien clara de lo que esto va a significar en términos muy concretos. Menor comercio entre ambas partes y con ello también entonces resultados negativos para las empresas en algunos sectores críticos como este que ya mencionábamos. Es el tema que seguramente va a marcar la semana y lo estamos adelantando también aquí en Agenda Económica. 8:15, con esta información nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos, seguimos con más aquí en CNN Chile. ...360 en Agenda Económica.
Estamos comenzando nuestro bloque de cada lunes. Minería 360 aquí en Agenda Económica AM. 8:17. Vamos a revisar un par de noticias que han marcado la última semana y en particular vamos a comenzar con el aumento de producción de cobre que se ha registrado durante el primer semestre por parte de Antofagasta Minerals. De acuerdo a lo que se reportó el jueves pasado, en la primera mitad de este año, la producción de las 4 compañías de Antofagasta Minerals alcanzó más de 314.000 toneladas de cobre fino. Además, la producción de cobre no solo se incrementa en un 11%, sino que también hay un registro bien relevante en el lado del costo neto a caja, que es un indicador clave para el análisis financiero de la industria, que tuvo mejores resultados debido a la mayor producción de otros subproductos asociados a la producción de cobre, como el molibdeno, por ejemplo, o la producción de oro. Y esos resultados entonces también muestran señales positivas de parte de Antofagasta Minerals y de sus distintas faenas. De acuerdo a lo que indicó Iván Arriagada, el presidente ejecutivo de la empresa minera vinculada al grupo Luxit, el resultado se debe a un aumento en la producción de los pelambres y centinelas, nuestras dos principales operaciones. Y explicaba Arriagada también que, como decíamos, el costo neto de caja disminuyó en 32% en los primeros meses del año, los primeros 6 meses, en comparación al mismo periodo del año 2024. De esa manera, entonces, las proyecciones para el total del año se mantienen en el rango que va de 660.000 a 700.000 toneladas de cobre, en lo que ha planteado entonces el Ejecutivo. De esa manera, entonces, también se consolida un escenario positivo para la producción global acá en Chile, un tema bien relevante, sabemos, porque estamos hablando de nuestro principal producto de exportación. Nos vamos a ir a otro tema, 8:19, porque también tuvimos otras noticias la semana pasada que tienen que ver con la aprobación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el ámbito de la minería. La ministra Aurora Williams confirmaba la semana pasada el avance en esta materia después de 9 meses de trabajo para llegar entonces a esta política nacional en un ámbito bien relevante dentro de la industria, que pone mucho énfasis también en estos temas, fundamentalmente en seguridad y en salud. Proponen una batería de medidas para el Estado de Chile, para las organizaciones de personas trabajadoras, para las entidades empleadoras y también para organismos administradores de seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, lo que destaca también en esta aprobación la ministra Aurora Williams. El trabajo se desarrolla en conjunto con otras carteras también, como el Ministerio del Trabajo. Y en este sentido destacaban desde ambas carteras que es relevante avanzar en esta materia para las organizaciones de personas trabajadoras, de sindicatos fundamentalmente, y también para las mismas empresas en el cumplimiento de esta normativa. 8:20, nos vamos a ir a otro tema. Hubo avances y también novedades respecto a otro asunto bien relevante que tiene que ver a la estructura corporativa con la que se está conduciendo la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Vamos a conversar de este tema junto al vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Liniers, está con nosotros. Bienvenido, Iván, gracias por el contacto. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, la semana pasada se retomó la discusión del proyecto que moderniza el gobierno corporativo de ENAMI, y este es un asunto bien relevante, como decíamos, en la conducción de la empresa hacia el largo plazo. ¿Qué significa, primero, Iván, este proyecto para la empresa? Es una modernización de nuestro gobierno corporativo. La ENAMI tiene un gobierno corporativo que no ha tenido modificaciones importantes desde el año 60, necesita actualizarse, necesita profesionalizar su gobierno corporativo, y los cambios principales son desacoplarlo del ciclo político. Hoy hay 3 representantes de confianza del presidente de la República en la administración de la empresa. Mi cargo, el del vicepresidente ejecutivo, está la ministra de Minería y la subsecretaria en su directorio, y lo que busca el proyecto es que esas personas ya no sean parte del gobierno corporativo, sino que sean personas profesionalizadas, que hayan sido de alguna manera buscadas por alta dirección pública, y que se constituya un gobierno corporativo más profesional, más pequeño, que le dé más estabilidad y la desacople del ciclo político, que es uno de los problemas que todo el mundo ha planteado que tiene esta empresa. Claro. Y que por razones bien inexplicables no se ha cambiado, como ya se cambió en la mayoría de las empresas públicas del Estado. Si uno pudiera hacer el paralelo, ¿es correcto asimilarlo a lo que tiene hoy día Codelco, por ejemplo? Es más similar a lo que tiene la ENAP.
ENAP, Es mejor perfecto. por el tamaño de la empresa y por la propuesta que se está haciendo. Es un gobierno corporativo más pequeño, de solo 7 personas, 4 de alta dirección pública, un representante de los trabajadores y 2 representantes del presidente de la República. Y creemos que además la experiencia ha mostrado que por el tamaño de la empresa es más asimilable a la ANAP que a Codelco. De acuerdo. Iván, desde el punto de vista de la gestión, entonces, ¿qué efectos concretos tiene en la manera en la que se administra ENAMI? Va a tener una diferencia importante. Al salir del ministerio, las decisiones se van a tomar de una manera menos acoplado a lo que tienen son las políticas públicas, más de ejecución de política pública. Van a haber requerimientos específicos para que los directores tengan que cumplir 5 años de experiencia y una serie de materias. La búsqueda de los directores va a ser también distinta, va a ser por alta dirección pública, por concurso, y también va a estar desacoplado. Se van a realizar los cambios a cuando ya el gobierno haya empezado y no como sucede hoy día, que hay un reseteo del gobierno corporativo completo en cuanto cambia el gobierno. Lo otro es que los directores van a poder durar 8 años en su cargo, lo cual le da una perspectiva de más largo plazo. Y por último, los representantes de Sonami y el Instituto de Ingenieros de Minas ya no serían parte del directorio, que también es otro cambio importante, donde tenemos hoy día representantes que tienen algún tipo de conflicto de interés, dado que los pequeños productores, la mediana minería, la gran minería, están asociados en Sonami, y ellos tienen representantes en el directorio de ENAMI, lo cual hoy día es una contradicción un poco importante. Claro, aparece como algo raro, por lo menos, ¿no? Iván, y desde el punto de vista de la proyección hacia el mercado que hace ENAMI, ¿cómo crees que cambia también la percepción de la misma empresa con un gobierno corporativo de estas características, modernizado? Es muy relevante. Cuando nosotros tuvimos la discusión hace algunos meses atrás para emitir nuestro primer bono de deuda interna, una de las consultas que se nos hacían era básicamente el tema del gobierno corporativo, y en ese sentido se valoraba de muy buena manera que hubiese una propuesta de cambio. Si ya fuera ley y tuviéramos un nuevo gobierno corporativo, probablemente los mercados financieros estarían más tranquilos de que es una empresa administrada de manera más profesional y más alejada del ciclo político. Ajá. Ahora, ¿esto lo asemeja de mejor forma también a competidores privados en ese sentido? ¿Empieza a cambiar su cariz público, la forma en la que se gobierna, o no, Iván? No, para nada. Enami no es una empresa que tenga competencia en el mundo privado. Nosotros colaboramos con los pequeños productores que son privados, colaboramos con la mediana minería que nos maquila. No tenemos una competencia porque el rol que tiene esta empresa es único, que es fomentar la pequeña y la mediana minería del país. Por lo tanto, no es una empresa que sea privatizable, y lo que hoy día busca este proyecto no es en ningún caso privatizarla, sino que hacer una gestión más eficiente, más profesional, que le permita seguir cumpliendo su rol desde el Estado para poder fomentar la pequeña y la mediana minería de todo el país. Ahora, de todas maneras, la ENAMI está entrando en una etapa distinta, ¿no? Y bien desafiante, porque está asociándose, mandatado por el gobierno, para el desarrollo de nuevos proyectos de litio. Eso sí cambia de alguna forma sus planes de negocio. Nosotros nos hemos de alguna manera asociado siempre con grandes mineras. Quizás este es el proyecto más importante porque estamos cambiando de cobre a litio. La asociación que tenemos con Río Tinto para poder desarrollar un proyecto de litio en Salares Alto Andino, sin ninguna duda es un proyecto importante, pero no modifica el objetivo de nuestra empresa, y en eso hay que darle la tranquilidad a todos los pequeños mineros. El objetivo de esta empresa sigue siendo desarrollar la pequeña y la mediana minería, y el proyecto de Salares Alto Andino, impulsado por ENAMI, por la Estrategia Nacional del Litio, lo que viene de alguna manera a resolver el problema de no tener una empresa nacional del litio. Y entonces, como nosotros tenemos giro, podemos desarrollar esta actividad, pero ojalá pronto Chile pueda contar con una empresa nacional del litio que se haga cargo de los proyectos no solamente de ENAMI, sino que también los que lleva Codelco. Ajá. ¿Sería conveniente para ENAMI que eso quedara en manos de otra empresa entonces? De una nueva empresa, digamos. Yo creo que sería conveniente para el país. Hoy día los diferentes proyectos que está llevando tanto Codelco como ENAMI representan entre un 30 y un 40% de la producción de litio del país. Va a estar en manos estatales para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Sin ninguna duda, tener una empresa especializada que se dedicara a el negocio del litio sería lo más adecuado. Pero claro, ese es un tema que hoy día está en el Parlamento, está en las decisiones políticas. Por hoy nosotros como Codelco y ENAMI estamos desarrollando proyectos de litio, pero en subsidio. Creemos que, dada la magnitud de la participación estatal que vamos a tener en el litio, lo más adecuado sería y lo más razonable sería tener una empresa especializada y con ese foco.
Iván, la última pregunta para actualizar precisamente estos planes. ¿En qué etapa están en este proceso de desarrollo del proyecto Salares Alto Andino junto a Río Tinto? Nosotros estamos desarrollando un proyecto desde Greenfield, desde cero, es bien distinto a los proyectos del Salar de Atacama, por lo tanto estamos desarrollando varias discusiones. Hemos realizado pruebas de tecnología, lo que se llama extracción directa, y nos han dado resultados muy importantes. Y voy a dar 3 datos para que tengan una idea de la magnitud. Lo primero, que para generar 1 tonelada de carbonato de litio en el sistema del Salar de Atacama, lo tradicional, se necesitan 130 metros cúbicos, o sea, una locura de agua. Con las 8 pruebas que nosotros hemos realizado de 8 tecnologías distintas, el promedio de uso de agua son 36 metros cúbicos, o sea, 55 veces menos. Entonces, cuando hemos hablado de ir a un proyecto que sea ambientalmente responsable, ir directamente a la extracción directa, tiene un impacto directo en lo que son los recursos hídricos en el salar, o sea, en los salares, que es un espacio que está en el desierto y que necesita un cuidado trascendental. Lo otro, la imagen que uno siempre tiene de cuando muestran litio, muestra unas piscinas gigantes, ¿cierto? Sí, claro. Donde se evapora el agua para poder hacer concentrado. Bueno, la extracción directa ya no tiene esas piscinas. Para poder realizar nuestro proyecto necesitaríamos 1020 hectáreas para poder evaporar la cantidad de agua. Nosotros no vamos, y con extracción directa en realidad nosotros solo vamos a ocupar 10 hectáreas. Para que se hagan una idea, las piscinas tendrían que tener el tamaño de toda Providencia. En cambio, vamos a ocupar instalaciones industriales equivalentes a 3 cuadras. Esa es la diferencia de la intervención en el territorio. Y por último, la recuperación. La recuperación del litio, que es cuánto litio de lo que está en la salmuera uno es capaz de recuperar. Sí. En los sistemas del Salar de Atacama es un 45%, y lo que estamos nosotros proponiendo es del 92%. O sea, casi no vamos a dejar litio, lo vamos a ser capaces de recuperarlo todo. Eso es lo que estamos trabajando con Río Tinto. Bien. Es el primer proyecto en Chile que se plantea el desafío de ir en extracción directa desde el comienzo, que tiene un impacto muy significativo en ser bastante más amigable con el medio ambiente, y es uno de los sellos de nuestro proyecto versus lo que se están haciendo en otros lugares. Iván Linares ha estado con nosotros, el vicepresidente ejecutivo de ENAMI. Gracias por el contacto esta mañana, Iván. No, gracias a ustedes, cuando quieran. Buenos días. De esta forma cerramos nuestro bloque Minería 360 aquí en la Agenda Económica M.